La clase de hoy tiene que ver con recuperar un poco este concepto de la industrialización por sustitución de importaciones, el famoso ISI, del que habíamos hablado en las clases anteriores, y que determinó, obviamente, un crecimiento industrial en nuestro país. Es decir, muchas industrias comienzan a tener un desarrollo, digamos, incipiente. Empiezan a crecer lentamente, empiezan a aparecer nuevas ramas de la industria, todas en relación a este programa, ¿no? En relación a este proyecto del ISI, que tiene que ver con industrializar el país a partir de sustituir las importaciones que no están llegando desde el exterior, que se encuentra, el mundo se encuentra en plena crisis o sufriendo las consecuencias de la crisis de 1930, ¿no? Recordemos eso. Este crecimiento industrial genera, por supuesto, más trabajo. Y al haber más trabajo, se necesitan más trabajadores, hace falta mano de obra. Este aumento en el trabajo también genera y recompone un poco los índices de ocupación, es decir, baja la desocupación, hay menos desocupación, gracias siempre a este proyecto de sustitución de importaciones, de industrializar a partir de sustituir lo que venía de afuera. Esta necesidad de más mano de obra, de más trabajadores, genera a su vez lo que se conoce como migraciones que se fueron dando hacia dónde, hacia los centros industriales. Es decir, hay un proceso migratorio hacia los centros industriales desde los países limítrofes, podríamos nombrar a Paraguay, a Bolivia, Chile, por supuesto, y fundamentalmente, lo pongo entre comillas porque ustedes lo van a encontrar en todos lados así, pero bueno, el interior de la Argentina, digamos, desde las provincias del interior de la Argentina, fundamentalmente se desplazan hacia la ciudad de Buenos Aires, que era el gran centro industrial. ¿Qué buscaban estos trabajadores, estas personas que migraban desde el interior hacia Buenos Aires? Fundamentalmente trabajo. Lo consiguen, por supuesto, hacía falta mano de obra. Se pueden incorporar al mundo del trabajo en términos relativos y podríamos decir importantes. Y también buscan calidad de vida. Esta misión no va a estar perfectamente cumplida, porque estas ciudades, estos grandes centros urbanos, a pesar de ser grandes centros urbanos, no estaban del todo preparados para recibir semejante cantidad de gente. Entonces muchos van a desarrollar su vida en un orden bastante precario. O sea, las condiciones de vida son de una casi absoluta precariedad y aparece un fenómeno social, habitacional, sociocultural, podríamos decir, que en nuestro país se denomina villa miseria o villas miserias. Aparecen estos conglomerados de gente hacinada en condiciones muy precarias que conocemos como villa miseria. Por otro lado, sobre 1930, gracias a este aumento del trabajo, gracias a este proceso de crecimiento industrial, y gracias a esta cantidad de trabajo nuevo que va apareciendo y nuevos trabajadores, se crea la Confederación General del Trabajo, CGT, tal cual la conocen ustedes ahora, Confederación, perdón, General del Trabajo. ¿Qué es esto? Son los gremios unificados, o sea, es una entidad que lo que hace es unificar los gremios existentes, como los conocen ustedes ahora, o sea, el gremio del calzado, el gremio de los panaderos, el gremio de los telegrafistas, el gremio de los maestros, todos asociados, todos unificados en una gran confederación general del trabajo. Y en esa época los gremios tenían distintas orientaciones, tenían orientaciones socialistas,
otros eran de orientación comunista, otros eran de orientación autónoma, en fin, como sea, todavía no habíamos llegado a la década del 40, a mediados de la década del 40, cuando aparece el peronismo, porque a partir de entonces la mayoría, o casi todos, los gremios van a tener el color político relacionado al peronismo, ¿no? Bien, queríamos entonces marcar en esta clase la cuestión que tiene que ver con la precariedad que genera este fenómeno social que fueron las migraciones hacia los grandes centros industriales, ¿m? Y la aparición del fenómeno que hoy vemos en las grandes urbes de nuestro país y en los cordones industriales, que son la proliferación de las villas miserias, ¿m? Gente que desgraciadamente tiene que vivir hacinada, con pocas condiciones y con la mayoría de sus derechos no garantizados. Bien, mientras tanto en el mundo se desarrollan fenómenos de características totalitarias, es decir, fenómenos políticos donde el poder se construye desde arriba hacia abajo, como por ejemplo podría ser una dictadura, o podría ser un gobierno de facto, resultado de un golpe militar, digamos. Es decir, el poder se construye en este sentido, desde arriba hacia abajo, y no como sería en un gobierno de derecho, en una democracia, donde el poder se construye desde abajo hacia arriba. Es decir, quien tiene el poder es el pueblo y a través de sus representantes gobierna, ¿no? Elige en un acto eleccionario a sus representantes, que son quienes los gobiernan, pero el poder lo construye el pueblo, la soberanía está en el pueblo. En estas experiencias totalitarias que se empiezan a ver en Europa, dictaduras, gobiernos de facto, el poder se construye desde arriba hacia abajo y tenemos el ejemplo de Alemania con el nacionalsocialismo, el nazismo, Hitler. Tenemos por ejemplo Italia con el fascismo de Mussolini. Tenemos también España con el gobierno dictatorial de Franco. En fin, todas estas experiencias que se están dando en el mundo y fundamentalmente en Europa van a tener una consecuencia política en nuestro país asociada con los sucesos que se estaban dando en ese entonces en nuestro país en el orden económico, político, social, que es la aparición de grupos nacionalistas. Es decir, en la Argentina aparece el nacionalismo como expresión política. Y aparece como consecuencia de lo que habíamos visto en el cuadro anterior, la crisis, por ejemplo, del modelo agroexportador. Recuerden que este modelo entra en crisis por la incipiente industrialización del país. Además, estos grupos nacionalistas vienen a criticar fuertemente algunos problemas de funcionamiento, por decirlo entre comillas, ¿no? Y de alguna forma, algunos problemas de funcionamiento de la democracia argentina. Claro, piensen en la década del 30 y piensen en el fraude, y evidentemente había algunos problemas de funcionamiento serios, ¿no? Y por otro lado, esto que acabamos de ver recién, que es el auge de los totalitarismos en Europa. El auge de los totalitarismos en Europa. Este auge de las experiencias totalitarias, como habíamos visto antes, en Alemania, en Italia y en España, promueve también la aparición de grupos nacionalistas. Ahora, ¿cuál era la ideología de estos grupos nacionalistas? Porque esto es lo importante, ¿no? Porque si no nos quedamos con una palabra, con una definición, pero no explicamos qué pensaban, qué sostenía, cuál era la ideología de estos grupos nacionalistas. Bueno, fundamentalmente defendían
Un gobierno basado en un orden jerárquico. ¿Mm? Orden jerárquico. Gobierno basado en un orden jerárquico. Con dos características fundamentales. Una conducción personalista. Una conducción personalista basada en una figura fuerte, ¿no? Piensen en los ejemplos europeos que vimos antes. Y apoyado fuertemente en los valores católicos, ¿no? El nacionalismo mezcla mucho la patria, la bandera, los símbolos, la historia, con fundamentalmente los valores que vienen de la religión. ¿Dónde encuentra esta ideología? ¿Dónde encuentra recepción? ¿Dónde encuentra dónde anidarse? ¿Dónde encuentra repercusión? ¿Dónde encuentra adeptos? Bueno, encuentra, digamos, recepción, adeptos, simpatizantes en varios sectores del ejército argentino. Y acá se empieza a explicar, o se abre una gran puerta, como pasa con las series de Netflix, se abre una gran puerta a lo que va a ser la parte de la historia argentina que viene más adelante. Desde esta buena recepción que tienen varios sectores del ejército, esta ideología nacionalista, a el golpe que viene después, que es el golpe de 1943, hay solo un paso. O sea, esta es la puerta que abre este golpe de 1943. Para llegar a este golpe de 1943 necesitamos todavía pasar por dos figuras, Roberto Ortiz y Ramón Castillo, que podríamos decir que son las dos grandes últimas figuras de la década del 30. Ramón Ortiz, una persona que se propuso llevar adelante una serie de modificaciones que le permitan terminar con el fraude que había en Argentina. Era un hombre de buenas intenciones. Sin embargo, misteriosamente se enferma gravemente y tiene que dejar el poder, ¿no? Qué raro, en Argentina y en Latinoamérica muchas veces las personas que quisieron llevar adelante grandes cambios en lo político, en lo social y sobre todo en lo económico, se han enfermado gravemente. Bien, nos vemos en la próxima, chicas. Que estén bien.